A otros salvad, arrebatándolos del fuego, dice este versículo 23 en esta carta. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. El escritor sagrado Judas, para hablar sobre la urgencia, lo importante y lo trascendente que él está diciendo o de lo que viene hablando, usa esta figura, salvad, arrebatándolos del fuego. Qué tremendo es esta parte, ¿verdad? Porque hasta apenas ahora que estuvimos viendo sobre los incendios allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, nos damos cuenta de lo fuerte y lo destructivo, lo poderoso que puede llegar a ser el fuego. Y bueno, sí, sabemos que el fuego cuando llega consume completamente y deja cenizas, ¿verdad? Eso es lo que deja. Salvad arrebatándolo del fuego. Vamos a ver un poco sobre qué o de qué viene hablando el escritor sagrado, que ahorita ya pues iba a decir apóstol y después dije Santiago. Bueno, muchos relacionan a este escritor, a Judas, con un hermano del Señor Jesús. Eso es lo que muchos han considerado, que haciendo o citando el pasaje de allá de Marcos 6:3, donde algunos se maravillaban de Jesús y decían, ¿no es este el carpintero? ¿Se acuerdan? Dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y ahí mencionan los nombres de sus hermanos. Hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En ese mismo libro, en esa misma evangelio de Marcos, en el capítulo 3 habla de la madre y los hermanos, dice en el versículo 31, en el capítulo 3, vienen después sus hermanos y su madre quedándose afuera. Entonces, la Biblia hace constantemente referencia a sus hermanos y a su mamá del Señor Jesús. Y muchos, cuando dice aquí o se presenta Judas como siervo de Jesucristo, hermano de Jacob, dicen que no quiso decir hermano del Señor Jesús, pero para que pudieran identificarlo, hermano de Jacob, tenían un hermano que se llamaba Jacob, ¿verdad? Bueno, y ahí mismo Jacob es Santiago, Jacobo, perdón, sí, es sinónimo de Santiago. Cuando oímos Santiago y Jacobo es el mismo nombre, es la misma que se refieren. Bueno, ¿a quién va dirigida la carta? En ese mismo versículo 1 dice, a los llamados, santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. Pero algo que nos debe de parecer muy importante o que debemos de considerar mucho es cuál es el propósito de la carta. O sea, ¿para qué escribió esta carta Judas? ¿Qué razón tenía y cuál era lo que él quería tratar para que todos escucharan? Todos los llamados, santificados en Dios Padre, pues decíamos, tendremos que decir que es para nosotros también, ¿verdad? Y para los guardados en Jesucristo. Bueno, el propósito de la carta, les digo, a mí me parece que lo vemos en el versículo 3, que dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál era su urgencia? ¿Cuál era la necesidad de escribirlos? Dice él que él sentía pues solicitud, dice ahí, tenía la solicitud de escribirlos, tenía urgencia, estaba apurado, quería escribirlos. ¿Sobre qué? Sobre nuestra salvación, dice ahí, sobre la común salvación, la salvación que nos ha dado. ¿Qué es lo que quería decir también con esto al mencionarlo de esta manera? Para los que son creyentes y los que entienden esto, que entienden y han experimentado lo que representa la salvación, dice, es para todos nosotros, y es importante que pongamos mucha atención en algunas cosas que están pasando. Entonces ahí veo algunos propósitos, o el propósito lo expresa con las siguientes palabras, porque las resalta. Me ha sido necesario escribirlos para exhortarlos. Quiero exhortarlos.
Y exhortar, la palabra exhortar tiene que ver con animar, algunos la relacionan con regañar, pero tiene que ver más bien con motivar, con llevar a las personas a entender que no es un simple hay que echarle ganas, sino que hay que poner mucha atención por lo que está pasando y lo que va a pasar y lo que nosotros tenemos que hacer. Tiene que ver con las cosas que tienen trascendencia, que tienen un efecto, que está sucediendo. ¿Qué es lo que les está diciendo? ¿A qué los está exhortando? Y esta palabra a mí me llama la atención, dice, los está exhortando a contender. ¿Qué es eso de contender? Los está exhortando para que contiendan, o sea, le está diciendo, pues no esténse quietos. La palabra contender, así literalmente quiere decir lidiar, batallar, pelear, luchar, combatir, guerrear, pugnar. Otras connotaciones que presenta el diccionario son disputar, debatir, altercar, discutir, contraponer opiniones, puntos de vista. Todo eso tiene que ver con contender. Y a lo mejor diríamos, bueno, pues se supone que nosotros debemos de ser toda bondad, amorosos, pacíficos. Y sí, no se trata de ser violentos, aunque si vemos allá como lo expresa también, que el reino de los cielos, los valientes, y algunos textos han traducido, los violentos lo arrebatan. En este sentido tiene que ser con estas cosas que pasan, que van en contra de lo que Dios quiere. El apóstol Pedro lo dice de otra manera, dice que debemos estar preparados para dar cuentas de nuestra fe a quien demande razón de ella. Así que debemos estar listos, preparados, pero aquí Judas lo expresa en una forma de que tenemos que estar actuando, que lo tenemos que estar haciendo. ¿Qué cosas dice aquí Judas que son por las que debemos de contender? O sea, que no nos deben dejar tranquilos, que debemos de poner atención y dar una respuesta adecuada. ¿Sobre qué cosas? Ahí él dice, la fe que ha sido una vez dada a los santos, que es la última frase del verso 3, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces Judas está diciendo, la razón por la que me urgía escribirles es porque, hermanos, no podemos estar quietos, tenemos que contender, tenemos que discutir y hablar acerca de nuestra fe, acerca de lo que creemos. ¿Por qué lo creemos? ¿En qué nos basamos para decir que creemos en eso? Y entonces aquí tendríamos que hacer una lista de cosas que nosotros decimos que creemos cuando hablamos de nuestra fe. ¿Tú en qué crees? Y aquí una forma sencilla, económica de decirlo es, ¿se acuerdan las 5 solas? Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y esta simple doctrina es una doctrina muy fuerte para muchos, porque muchos no pueden ver en la Biblia, en este libro, la palabra de Dios. Algunos dicen, no, ese libro es como cualquier otro. Y el exponer, debatir y hablar acerca de que este libro es la palabra de Dios, tenemos que decir y dar razones por qué decimos que este libro es la palabra de Dios. Y las enseñanzas que vemos reflejadas en este libro, entonces tenemos que conocer qué es lo que dice este libro para que podamos dar razón de cada una de esas enseñanzas. Entonces el escritor sagrado está diciendo que debemos de estar listos, atentos, dispuestos para hablar acerca de nuestra fe. No debemos de ser pasivos, sino debemos de ser activos. Escuchaba recientemente algo que decían, los ateos son ateos no porque hayan leído la Biblia. Dice, la mayoría de los ateos son ateos no porque hayan leído la Biblia, sino son ateos porque no la han leído, porque no han leído la Biblia. Probablemente sí habrá algunos que lo han leído y que siguen siendo ateos, pero la gran mayoría de los ateos, decía esta persona,
son ateos o dicen que no creen en Dios, y esto no porque hayan leído la Biblia, sino porque no la han leído. Y curiosamente se hablaba de 5 personajes ateos que al leer y estudiar la palabra de Dios, después cambiaron y expresaron su fe en el Señor Jesucristo. Y luego hablaremos sobre aquellos ateos. Pero el punto ahorita es que lo que está invitando Judas es que nosotros debemos estar dispuestos a dar razón de nuestra fe y a contender y a hablar de lo que creemos. Y cuando hablamos de los ateos podríamos decir que hablamos de los de afuera, pero lo que recalca Judas y lo que recalcan varios escritores sagrados es qué pasa con los de adentro. La fe, lo que creemos nosotros sobre la salvación, sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo, sobre la encarnación, sobre la Trinidad y todo esto, algo fuerte y que pasa en las iglesias desde aquellos tiempos y que hoy no podemos decir que ha dejado de pasar, sino que sigue y continúa habiendo eso dentro de las iglesias, es que dentro de las iglesias hay cosas y hay personas que niegan lo que es la fe. Versículo 4, como dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta que está hablando de personas que están ¿dónde? Dentro de la iglesia. Repito, el apóstol Pedro habla de esto, de personas que hay dentro de la iglesia que niegan la fe en el Señor Jesucristo. Aquí hay algunas cosas que describe Judas sobre estas personas, pero cada uno de estos escritores, Pedro por su lado, el apóstol Pablo, allá en las cartas a Timoteo, habla muy, muy claramente, dice: en los postreros tiempos habrá hombres que apostatarán la fe, y son hombres que van a estar dentro de la iglesia. Y entonces, aquí algunas de las características que describe Judas de estos hombres, dice que son impíos. ¿Qué es eso de que son impíos? Bueno, aunque están dentro de la iglesia, no se comportan como santos. Un pío, o la expresión pío, tiene que ver con la santidad, y alguien impío es alguien que no se comporta como santo. Están siempre cuestionando los mandatos, las leyes. No, eso ya no es, eso es del Antiguo Testamento. Ahí encuentran muchas personas que dicen: eso es del Antiguo Testamento, eso ya no se aplica. Están siempre cuestionando la ley de Dios, algunos argumentos como que es que ya somos libres, nosotros ya, Dios nos libertó. Pero fíjense cómo lo dice aquí: convierten la libertad ¿en qué? En libertinaje. Y hay gente que está dentro de la iglesia que vive como los de afuera o peor que los de afuera, ¿no? Dice otra característica de estas personas, dice: niegan a Dios como único soberano. Es decir, niegan a Dios que sea el que mande. Muchos de ellos, ¿cómo lo niegan? Simplemente diciendo: yo soy el que mando en mi vida. Aunque dicen que creen en Dios, pero ellos quieren seguir mandando en sus vidas. Y niegan, dice aquí, al Señor Jesucristo. Y al hablar nada más niegan al Señor Jesucristo, es hablar de que niegan que el Señor Jesús sea Dios, que niegan que el Señor Jesús sea el Mesías, niegan que el Señor Jesús es el Salvador. Y en algunas ocasiones aparentemente dicen: no, sí, el Señor Jesús es el Señor, pero el mismo Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los siguientes versículos, 5 y 6, nos describen varias
cosas que pasan con estas personas. Aunque se podría decir que son el pueblo de Dios, dije que estas personas no llegan a disfrutar la salvación que Dios ofrece. Repito, aunque podrían decir, son el pueblo de Dios, han visto las maravillas de Dios, conocen, están inmersos dentro del pueblo de Dios, pero no llegan a disfrutar las maravillas de Dios. O han experimentado, y lo voy a decir de esta manera, la divinidad, y ahorita vamos a ver el pasaje por qué estoy diciendo esto. Pero eso no los hace salvos. Fíjense, vamos versículos 5 y 6, perdón. Mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, fíjense cómo está diciendo, el pueblo lo sacó de Egipto. ¿Qué vieron todos esos que salieron de Egipto? Señales, las plagas, el mar abriéndose, muchas cosas, ¿no? Pero el mismo Señor, y Dios dice, después destruyó a los que no creyeron. De todos esos que salieron, pero que no creyeron, ¿qué hizo Dios con ellos? Los destruyó. Y ahora versículo 6, y a los ángeles, y aquí pensar en alguien o en un personaje pues casi divino, un ángel que ha estado en la presencia de Dios, ¿sí se dan cuenta de lo que está diciendo? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces no importa que hayan sido los que salieron de Egipto, Dios los castigó en el desierto y murieron ahí. No importa que hayan estado morando en el cielo como estos ángeles, Dios los castiga y los tiene preparados para juicio. Y perdón que me voy a adelantar un poco por el tiempo, porque cada uno de los ejemplos que pone el escritor sagrado son bastante importantes para considerarlos simplemente así a la ligera, ¿verdad? Voy a decir que de los versos 8 al 16 nos pone ejemplos citando a las escrituras, a personajes del Antiguo Testamento, para que podamos entender la magnitud de lo grave que es esto. Habla ahí, por ejemplo, del arcángel Miguel, dice que cuando contendía por el cuerpo de Moisés, y dice así, dice que no se atrevió a proferir maldición, ¿no? Habla de los que siguen el camino de Caín y el error de Balaam, y repito, estudiar cada uno de estos personajes con toda la historia y a qué es a lo que se está refiriendo Judas al simplemente mencionarlos, cuando tendríamos que estudiar qué se refiere cuando habla del camino de Caín o qué se refiere con el error de Balaam. Cada uno de ellos pues conociendo de Dios y sabiendo y escuchando. A mí siempre me llamó la atención la historia de Balaam, que iba y consultaba a Dios y Dios le decía, no lo hagas. Qué fuerte que consultando a Dios y Dios hablándole, y él de todos modos actuaba de una forma así, para su propio beneficio, y Dios lo castiga en una forma muy fuerte, ¿verdad? Quiere decir que hay personas que pueden conocer de Dios, saber de Dios, creer que están actuando en una forma aparentemente correcta, pero están actuando para su propio beneficio. Y resalta, fíjense el versículo 12, dentro de estos pasajes, estos son manchas en vuestros agapes. ¿Qué quiere decir esto? Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Está diciendo que son personas que están dentro de nosotros, que comen con nosotros, que conviven con nosotros, que cuando habla del ágape habla de la comunidad de los santos, que cuando estamos expresando el amor, dice, esos no están viviendo según los mandamientos y lo que pide la Escritura. Ellos, dice, son nubes sin agua, o sea, nada más la apariencia, llevadas de acá para allá por vientos
árboles otoñales. ¿Qué está diciendo con eso? Tienen mucha hoja o se les está cayendo las hojas, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes, así los describe a todas estas personas, que pueden dar mucha apariencia, pero que realmente están en oscuridad. Dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Voy a la última parte, que es de donde tomamos el texto ahí que mencionamos al principio, que hablamos de salvad, versículo 23, a otros salvad arrebatándolos, pero si se fijan en sus Biblias, desde el verso 17, dice, pero a vosotros, amados. Todos estos son así, pueden estar dentro de la iglesia y no están disfrutando de las bendiciones de Dios. Además, están buscando corromper al pueblo de Dios. Además, siempre están cuestionando cosas y diciendo cosas y haciendo cosas que no agradan a Dios. Pero vosotros, amados, ¿sí se dan cuenta que dice? Y lo repite en el versículo 20, pero vosotros, amados, pero vosotros, aquí las cosas deben de ser diferentes. ¿Nosotros qué? Tenemos que recordar que esto va a pasar, que esto iba a suceder, que iba a haber personas así dentro de la iglesia. Versículo 18, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, y entonces describe algunas cuestiones que como creyentes nosotros debemos de considerar. ¿Qué debemos de hacer? Dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Repito, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Se acuerdan que dijo al principio? Estoy apurado por escribirles acerca de ¿qué? De nuestra fe. Que contendamos sobre ¿qué? Sobre nuestra fe. Para poder contender y para poder dar cuenta de nuestra fe, aquí está diciendo, edifiquémonos en nuestra fe. ¿Cómo nos vamos a edificar en la fe? ¿Cómo nos vamos a edificar en la fe? Conociendo la palabra. Pero esa es la primera parte, conocer la palabra, experimentar la palabra, vivir la palabra, que esa es la parte que a veces nos cuesta mucho trabajo. Hay personas que, bueno, si nos cuesta trabajo leer, si nos cuesta trabajo meditar, si nos cuesta trabajo memorizar, si nos cuesta trabajo tratar de aprender un poco de lo que está queriéndonos decir el texto, ¿cuánto más trabajo nos cuesta vivir y hacer lo que nos pide? Nos edificamos en nuestra fe cuando hacemos lo que Dios nos pide. Para hacer lo que Dios nos pide, tengo que saber qué es lo que Dios me pide, practicar lo que Dios me pide y tener habilidad en lo que Dios me pide. De esa forma nos estamos edificando sobre nuestra santísima fe. Yo creo en esto. No solamente lo digo, sino también lo estoy experimentando y lo estoy viviendo. Todos pueden ver que yo creo en eso. Orando en el Espíritu, fíjense qué interesante versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios. ¡Qué trabajo tan fuerte! Conservarnos en el amor de Dios. ¡Qué trabajo tan fuerte! Porque qué difícil es la convivencia diaria, aún con los seres que amamos. ¿O no?
Yo amo a mi hijo, amo a mi hija, amo a mi esposa, amo a esta persona, pero muchas veces, aún con las personas que amamos, es difícil la convivencia. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El Señor Jesús dice, ¿cómo debemos de esperar? Recordemos, ¿cómo debemos de esperar? Atentos, activos, dispuestos, trabajando, no simplemente en una forma pasiva. Si se fijan cómo es lo que está resaltando, esperando la misericordia de Dios. Cuando el Señor Jesús habla de su segunda venida, dice, así es como me tienen que esperar, y lo he resaltado varias veces. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y como el juicio a las naciones. Porque en cualquier momento tenemos que estar listos, tenemos que estar trabajando, produciendo, que es cada una de estas parábolas, y tenemos que estar de una forma activa, participando. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, de nosotros mismos como creyentes. Ahora el versículo 22. Algunos que dudan, convencerlos. Dentro de la misma iglesia, algunos están. Y hay que tener amor con los hermanos. No lo han entendido. Están en ese proceso. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, convencerlos. Pero otros, y ahí está nuestro texto, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Es urgente. Esto es algo que requiere mucha atención y mucha participación. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y a lo mejor uno dice, ay, esta persona cómo está viviendo de esta manera. Bueno, no solo se trata de que yo vea, ay, esta persona cómo está viviendo de esta manera, sino que Dios me va a pedir cuentas a mí por esa persona y que yo tengo que de alguna forma compartirle a esa persona y ver que esta persona no se pierda. Me llamó mucho la atención la última frase que dice, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Yo dije, ¿qué quiere decir con esto el texto? ¿Qué quiere decir con esto el texto? Entonces, fíjense, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que más o menos veamos cómo lo que dice. Dice, deben tener compasión, estoy leyendo desde el versículo 22 en la Nueva Traducción Viviente. Deben tener compasión los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. ¿Sí se dan cuenta de lo que está queriendo decir con esta parte final de aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne? Teniendo mucho cuidado con los pecados. Porque fíjense, hermanos, a veces pues son hermanos, decimos, yo lo conozco aquí en el templo. Qué fácil es que digan, pues es hermano. Pues lo que está haciendo no es tan malo, pues vamos a hacerlo. Debemos de tener cuidado. Dice, tengan mucho cuidado. Porque si él solamente estaba descarriado, al rato ya van a ser 2 o 3 descarriados que van a ir hacia él, teniendo mucho cuidado. No caigamos en, bueno, porque lo está haciendo un hermano, pues entonces a lo mejor sí se puede hacer. No, tenemos que tener mucho cuidado. La bendición de esta pequeña carta a mí me gusta mucho y yo creo que ustedes han escuchado que constantemente la repetimos también aquí. Porque es tan duro, tan difícil esto, que el que nos sostiene, tenemos que estar conscientes de esto, que el que nos sostiene es el Señor Jesús. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha
delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, dice, sea la gloria, la majestad, el imperio y la potencia por todos los siglos. Él es el que nos sostiene. Porque es tan difícil las cosas aquí, a veces nosotros mismos tenemos que reconocer que no vamos siempre en la mejor forma, sino que tenemos que pedir que sea Él el que nos sostenga, que nos guarde, que nos permita ir de la mejor manera. La invitación es a guardarnos. Fíjense lo que está diciendo la carta. Guardarnos. Estemos dispuestos a dar cuenta de nuestra fe, pero desarrollémonos, crezcamos, vivamos la vida cristiana que la palabra de Dios nos invita a vivir y nos ofrece. La invitación es servir a nuestro Dios cada día en lo que Él nos pide, esperando su misericordia, su salvación, su bondad, su cuidado, su amor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu cuidado. Señor, que nos has rescatado del fuego, del juicio. Permítenos tomar conciencia de esto y también compartir y contender, estar dispuestos a contender por la fe que tú nos has dado. Y expresar tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Hacerlo así en amor. Y que te honremos y te glorifiquemos, Señor, rescatando al que está propenso a caer ahí en ese fuego abrasador. Señor, danos de tu gracia. Sé tú quien nos sostenga. Sé tú quien nos guarda y nos guía cada día. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.